Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. שאלתי מת אדוני, אותה אבקש, אותה אבקש. שלום עליכם מלאכי ישרת, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צריכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי שלום עליכם מלאכי ישרת, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom lekulechem, Salam el al Jami'. Empezamos este episodio con un canto tradicional judío cuyo título es Shalom Alechem, que habla de la presencia de los ángeles, especialmente a la entrada del Shabbat, del sábado, porque según los judíos en la casa, en la cena del Shabbat, en la vigilia del Shabbat, pero cuando entra ya el Shabbat, entonces en el sábado se hace una liturgia doméstica y en la casa, y ahí ya está la presencia de los ángeles. Claramente esto fue retomado de manera eminente en la Eucaristía cristiana también, donde nosotros creemos que la liturgia celeste se hace presente en la liturgia, en nuestra liturgia, o sea, el cielo irrumpe en la tierra, en la liturgia, claramente Cristo con sus santos, la Virgen María y con los ángeles. Y hablaremos de esta presencia en este episodio, que es la prosecución del episodio de hace 2 semanas y que también es una ayuda para entrar con más profundidad en la Cuaresma, como espero. Intento resumir el episodio pasado
hemos hablado de el hecho que en la carta a los Romanos 3:25 San Pablo presenta a Cristo como hilasterion en griego, que traduce el hebreo kaporet, que es el famoso propiciatorio que se rociaba con sangre en el día de la expiación, en el Yom Kippur. Y para entender bien este objeto misterioso, que es esta, no sabemos bien qué era, pero lo que cubría el arca de la alianza en el primer templo, para entender bien entonces este caporet, este propiciatorio, no basta con leer el Antiguo Testamento, sino que hay que conocer también la tradición judía, que nos ayuda a captar todo el simbolismo que concentra. Y este caporet, o sea, el propiciatorio, estaba en el Santo de los Santos, la parte más interna del templo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y él solo. Y hoy incluso los judíos se orientan hacia ese lugar, hacia el Santo de los Santos, cuando rezan. Entonces es el corazón del templo. Y San Pablo, como decía, ve en este lugar, pero sobre todo en este propiciatorio, una prefiguración de Cristo. Cristo cumple la realidad del Santo de los Santos y del propiciatorio. Entonces todo esto nos ayuda a entrar en la cristología paulina y sobre todo a entender conceptos como la expiación y la reconciliación, y en general a descubrir la riqueza de la redención de Jesucristo, y también profundizar en la dimensión mística de nuestra fe. Entonces hoy queremos llevarlos al corazón del misterio, al lugar más sagrado del antiguo templo de Jerusalén. Imaginen una estancia pequeña, envuelta en silencio, completamente vacía y sin embargo llena de una presencia. Allí estaba el caporet, o sea, el propiciatorio, la cubierta del arca de la alianza, el punto exacto donde, como he dicho, en el Yom Kippur, en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote derramaba la sangre para pedir el perdón de todo el pueblo. Entonces San Pablo en la carta a los Romanos 3:25 hace una afirmación sorprendente. Dice que Cristo es este caporet, en griego hilasterion, o sea, el mismo lugar de expiación. Así dice San Pablo en la carta a los Romanos: Dios lo constituyó medio de propiciación o propiciatorio, mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. Actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces no simplemente quien ofrece el sacrificio, sino el lugar mismo donde Dios y la humanidad se encuentran. ¡Qué audacia teológica! Para entenderla hay que entrar en la riqueza del simbolismo judío. Porque en el Santo de los Santos no había imágenes, ninguna estatua, ninguna figura de Dios, solo un espacio vacío entre dos querubines que se miraban cara a cara, y precisamente allí, en el vacío, se manifestaba Dios. Para el mundo pagano aquello era absurdo. ¿Cómo es posible un templo sin imagen, un trono sin figura, un santuario sin ninguna estatua? Y sin embargo, esa era la fuerza del monoteísmo bíblico, de la revelación judía y después cristiana. Dios está presente precisamente porque no puede ser reducido a una imagen. Está allí, invisible. Ese espacio hablaba entonces de un Dios cercano, presente, absolutamente presente, y al mismo tiempo totalmente trascendente. O sea que es más allá. Un Dios que se revela pero no se deja poseer,
que da su nombre, como hemos dicho en el episodio anterior, o sea, yo soy el que soy, Heye Asher Heye, en hebreo, Heye Asher Heye, yo soy el que soy. Entonces, da su nombre, se entrega su nombre y al mismo tiempo permanece misterio. Entonces Dios es luz inaccesible, luz sobre toda luz conocida, pero al mismo tiempo nube oscura, presencia que se oculta, presencia escondida. Y los dos querubines enfrentados, los dos querubines que estaban en el arca de la alianza, se miraban cara a cara y estaban arriba del propiciatorio, los dos querubines enfrentados también nos dicen algo profundamente humano y divino. Cuando los rostros se vuelven uno hacia el otro, cuando hay amor y fidelidad, Dios se hace presente en medio. Esto según la tradición judía. Entonces el rostro del hermano se convierte en reflejo del rostro invisible de Dios. Y aquí está el salto cristiano. Pablo nos dice que todo esto se cumple en Cristo. Él es el Santo de los Santos en persona. En su sangre se realiza la expiación definitiva y eterna. En Él se abre para cada uno de nosotros hoy el acceso a Dios. Ya no un espacio reservado a un solo hombre una vez al año, sino una mediación ofrecida a todos. Y así el antiguo templo se convierte en algo infinitamente mayor. En Jesucristo, justicia y misericordia se abrazan, el velo se rasga y el misterio se hace encuentro, un misterio que no se agota, pero que nos invita a entrar también hoy en ese cara a cara con Dios y claramente con los hermanos. Entonces, esta dialéctica, o sea, esta unión de trascendencia e inmanencia, de presencia y ocultación concentrada en el caporet, en el propiciatorio, recorre toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por citar solo un ejemplo, en el Antiguo Testamento, la primera posesión oficial de Abraham en la tierra prometida fue ¿qué? Una tumba, un sepulcro, la cueva de Macpela en Hebrón. ¡Qué admirable paradoja! Una tumba se convierte así en el primer lugar santo y en la prueba concreta de que la promesa de la tierra se ha cumplido. Parece curioso, pero es así. Sin embargo, la primera propiedad de Israel en la tierra de Canaán no es más que una tumba, lo cual es paradójico. Abraham posee la tierra y al mismo tiempo no la posee, porque es propietario de una tumba de la que solo disfrutará una vez muerto y donde está sepultada Sara. En el Nuevo Testamento esta dinámica de trascendencia, inmanencia, presencia, ocultación no se agota, sino que con la encarnación de Cristo llega a su plenitud. Claro, según la fe cristiana, Dios se hace hombre y por lo tanto se autolimita en un tiempo, en un espacio concretos, pero sigue siendo cierto que como Dios permanece siempre más allá de cualquier determinación. Y, por ejemplo, después de la resurrección de Cristo, los ángeles ordenan a las mujeres que vayan a ver el lugar donde había sido depositado Jesús. Se trata, de manera análoga al Santo de los Santos, de un lugar vacío, la tumba de Cristo está vacía, pero que debe ser visitado como testimonio perenne de que Cristo ha resucitado y que por lo tanto Dios existe, Dios es vivo, y es precisamente la ausencia total del cadáver de Cristo lo que atestigua la absoluta densidad de la presencia divina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una tumba vacía proclama toda la plenitud de Dios. El vacío de la tumba canta la plenitud de Dios.
Entonces, en el relato de la aparición de los ángeles, de hecho, el Evangelio de Juan afirma que María Magdalena se inclinó hacia el sepulcro y vio a los mensajeros celestiales, a los ángeles sentados, cuidado aquí, Juan 20:12, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido depositado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué esta insistencia sobre este detalle? O sea, no era suficiente decir que había dos ángeles. Allá no, dice el Evangelio sentados, que estos dos ángeles eran sentados uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Qué quiere decir? Se alude al hecho de que el sepulcro es el cumplimiento de lo prefigurado por el caporet, por el propiciatorio, con los dos querubines en sus extremos, como hemos dicho. Así como en el Santo de los Santos Dios aparecía en el espacio vacío entre los dos ángeles, los dos querubines, también el sepulcro vacío entre los dos ángeles grita toda la presencia y el poder divinos. Y es interesante que los discípulos no pueden retener al Cristo resucitado. En sus apariciones, cuando lo reconocen, Él desaparece, porque nuestra tentación es siempre poner a Dios en nuestros esquemas, encajarlo, ponerlo en una caja, pero Dios es siempre el más allá. Por eso siempre Cristo pasa y dice, vamos a la otra orilla. Entonces, si por un lado, dice el Evangelio de Juan, quien ve a Cristo ve al Padre, y esta revelación es impresionante, es así, quien ve a Cristo ve al Padre mismo, a Dios mismo. Por otro lado, en esta vida siempre vemos a Cristo como a través de un velo. O sea, el velo del Santo de los Santos se convierte ahora en el velo de la humanidad de Cristo. En la encarnación, por lo tanto, la divinidad de Cristo sigue velada por su humanidad. Entonces, de una parte, es verdad que en Cristo, en su muerte, el velo del Santo de los Santos se rasga definitivamente. Ya tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. El hombre, nosotros tenemos las puertas abiertas, las puertas de las misericordias, las puertas de la misericordia están siempre abiertas para nosotros y especialmente en esta Cuaresma. Pero claramente solo en la vida futura, en el paraíso, será posible ver a Cristo, a Dios, cara a cara. Una cosa que quería decir es que esta compenetración de trascendencia y inmanencia divinas, que se concentra en este objeto, o sea, en este caporet o propiciatorio, constituye la singularidad de la fe judía con respecto a todas las demás religiones, porque en todas las religiones se busca o se intenta hacer una imagen de Dios, y esto no es así en el Antiguo Testamento. Dios se manifiesta en la historia, va al encuentro del hombre, pero siempre es más allá. Y todo esto, esta compenetración detrás de la trascendencia y la inmanencia divinas, encuentra su plenitud en Cristo y en particular en lo que llamamos en teología su unión hipostática, o sea, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona de Cristo. Y la encarnación, que es un misterio maravilloso, impresionante, es precisamente la vertiginosa unión de trascendencia e inmanencia en la persona de Jesucristo, el Logos hecho carne. ¿Por qué? Porque el Dios infinito, inefable, se circunscribe y se deja decir. O sea, lo absolutamente más allá se convierte en el hic et nunc, en el ahora, en un tiempo, en un espacio concreto, la encarnación.
Entonces, esto no sé si lo puedo explicar bien, pero la trascendencia y la inmanencia divinas están entre sí en una relación tan dinámica que, cuidado, cuanto más manifiesta Dios su trascendencia, más manifiesta su inmanencia y viceversa. Lo voy a explicar. En cuanto al propiciatorio, al Caporet, hemos observado anteriormente que cuanto más invisible es Dios y cuanto más no se identifica con ninguna imagen, esta es la trascendencia, tanto más es el Dios que habita en el Santo de los Santos, y esta es su inmanencia. Y aquí voy a intentar explicar esto con relación a la persona de Jesucristo. De manera análoga, cuanto más revela Cristo su divinidad, tanto más revela su humanidad y viceversa. O sea, después voy a dar un ejemplo de esto, porque si no parece demasiado teórico, pero es importantísimo. O sea, la divinidad y la humanidad de Cristo, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces estas dos naturalezas, la divinidad y la humanidad de Cristo, aunque distintas, están unidas indisolublemente, de modo que cuanto más Cristo se rebaja en su humanidad, más manifiesta su divinidad. En una palabra, Dios, o mejor Cristo, es tan grande que se hace pequeño, tan glorioso que se hace humilde, tan sublime que se hace el más ínfimo. Entonces la naturaleza humana y la divina de Cristo, lejos de oponerse, se iluminan mutuamente, ya que están unidas hipostáticamente en la persona de Cristo. Por eso en el cristianismo, y esto es fundamental, en el cristianismo lo que es exquisitamente divino es también exquisitamente humano y viceversa. Voy a dar dos ejemplos extraídos del Nuevo Testamento para ilustrar esta realidad. El primer ejemplo es la transfiguración de Jesús. En la transfiguración de Jesús hay una auténtica teofanía, o sea, una auténtica manifestación de Dios. O sea, la gloria luminosa de Dios aparece en Cristo, en quien mora la plenitud de la divinidad velada por su carne. Y esto es muy interesante. En la tradición iconográfica oriental, el icono de la transfiguración es el paradigma de todos los iconos. La materia visible se convierte en puerta real de la gloria invisible. Entonces, en la transfiguración, en el Tabor, el rostro de Dios, anhelado por el hombre desde la antigüedad, se revela ahora definitivamente en Jesucristo, icono del Dios invisible, irradiación de su gloria y huella de su sustancia, como dice la carta a los hebreos. Sin embargo, precisamente en este episodio en el que Jesús manifiesta su divinidad, revela su humanidad, o revela la humanidad misma, y revela a qué grandeza la humanidad está llamada, ser transformada por el Espíritu a la misma imagen de Cristo en su icono. Y esto es todo el camino cuaresmal. De otra parte, en la agonía de Getsemaní, cuidado, ahora digo una cosa, la agonía de Jesucristo en el Getsemaní tiene una estrecha relación con el acontecimiento de la transfiguración, ya que cuenta con los mismos tres testigos, San Pedro, Santiago y San Juan. O sea, los tres apóstoles que son testigos de la transfiguración son los mismos testigos de Getsemaní, de la agonía de Cristo. Entonces, en el Getsemaní, Jesús, precisamente en el momento en que manifiesta plenamente su humanidad, porque su humanidad está presa del miedo y la angustia, en este momento en el cual Jesús manifiesta plenamente su humanidad, revela la profundidad de un Dios, de Dios mismo, de un Dios tan loco de amor por nosotros,
que se deja desfigurar. Entonces el transfigurado, lo que, como lo llamamos en el Salmo, el más hermoso entre los hijos de los hombres, el transfigurado se ha convertido en el desfigurado por amor a nosotros. El rostro inefable ante el cual Elías se cubrió el rostro se ha convertido en aquel ante el cual se cubre el rostro. El bendito por excelencia se ha hecho por nosotros maldito. Claro, no es maldito, pero se cargó de nuestras maldiciones y pecados. Y esta es la paradoja más hermosa, que sana todas las contradicciones humanas y abre espacios inmensos. Dios es visible precisamente donde es invisible. Está presente donde parece ausente y silencioso, aunque es difícil creerlo cuando estamos en nuestros vacíos, en nuestras cruces o sufrimientos, allá donde no vemos a Dios, pero Dios es visible precisamente donde es invisible, está presente donde parece ausente y silencioso. Entonces ahora vamos a rezar con un canto de Kiko Argüello ejecutado por Marc Farrugia, que es un salmo, y vamos a cantar este canto que dice: al despertar me saciaré de tu rostro, Señor. Es verdad, algunas veces estamos como en nuestro sueño, en nuestras noches, pero hay un despertar. Esta es toda la Cuaresma, morir con Cristo para llegar resucitados a saciarnos de su rostro radiante, esplendoroso. Entonces vamos ahora a hacer una pausa rezando con este canto. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Atiende, Señor, a mi clamor. Presta oídos a mi súplica, que mis labios no traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven mi rectitud. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Sondea, Señor, mi corazón, escrútalo de noche, Señor. Pruébame al crisol, pruébame al crisol, porque tú sabes que no hay malicia en mí, que mi boca no miente como hacen los hombres, que he guardado tu palabra, que no he seguido los caminos del violento, que a tus huellas he ajustado mis pasos, que no vacilaré, que no vacilaré. Al despertar me saciaré de tu semblante,
al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. A ti yo te invoco, Señor. Concédeme, Señor, una respuesta. Muéstrame los prodigios de tu amor, porque tú salvas al que se apoya en ti, porque tú ayudas al que se refugia a tu derecha, como la niña de tus ojos, guárdame a la sombra de tus alas, escóndeme. Mira que quiere matarme. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Bien, todo lo dicho en el episodio anterior y en la primera parte de este episodio culmina claramente en la cruz. La cruz es la máxima kenosis divina. Kenosis en griego quiere decir vaciarse. O sea, la cruz es el culmen del vaciamiento de Dios, de Cristo. El momento más humano de Cristo, pero al mismo tiempo este vaciarse de Cristo, este momento más humano es la revelación suprema del amor trinitario de Dios, de su plenitud. Cristo crucificado es así el propiciatorio, el lugar de expiación por excelencia, que nos da todo a todos el perdón total de nuestros pecados si creemos. Claro, después esto tiene que ser sellados con los sacramentos. Entonces Cristo crucificado es el propiciatorio, nuestro lugar de expiación, de perdono total, es el trono de la misericordia. Y no es casualidad que, según el Evangelio de Marcos, el centurión romano reconozca a Jesús como Hijo de Dios precisamente cuando está en el culmen de la humillación y cuando muere crucificado. En otras palabras, Dios está también en ese infierno, entre comillas, que es la cruz, porque desciende hasta el vacío absoluto, nuestro vacío, aunque sea muy grande. La cruz es para nosotros, los cristianos, la zarza ardiente, llena de espinas, pero que no se consuma. Igual que el amor, la llama divina, fuerte como la muerte y tenaz como el infierno. La cruz es el nombre divino entregado a los hombres que permanece siempre más allá, pero se entrega al hombre incluso a costa de ser malinterpretado y rechazado. Entonces la cruz es la voz de silencio sutil, más elocuente que cualquier estruendo, es el propiciatorio, misterio oculto y sin embargo abierto a todo hombre, la nube oscura que lo ocultaba, pero en la que aparece la presencia luminosa de Dios. Entonces la nube oscura de la cruz es luminosa, llena de luz. Este es el corazón del querigma. Y tenemos que volver a este centro en esta cuaresma, centro de nuestra fe, del misterio pascual que vamos a celebrar en la Pascua, que es el culmen del misterio pascual, el corazón del misterio pascual. De este modo, Cristo crucificado cumple la realidad prefigurada por el hilasterion, en griego, o caporet en hebreo, o sea, por el propiciatorio. Cristo mismo es el lugar de la expiación y de la reparación, es decir, de la reconciliación total entre Dios y el hombre. Es el lugar de la unidad restaurada, del vacío reparado. Y es interesante, aquí quiero hacer una paréntesis, según la tradición mística judía,
en la creación Dios habría retirado de alguna manera la plenitud total de su presencia para dejar espacio a sus criaturas, a nosotros. El rabino Yitzhak Luria se preguntó cómo es posible, es un rabino del siglo XVI, sefardí. Entonces el rabino Yitzhak Luria se preguntó cómo es posible, si es cierto que Dios es todo en todos, que exista el mundo. Porque si fuera así, Dios es como si aplasta el mundo con su presencia. ¿Cómo es posible que Dios es todo en todos y pero que exista el mundo o que exista un espacio donde se contemple la posibilidad de excluir a Dios? Entonces, este rabino Yitzhak Luria resolvió el problema mediante la concepción de que si Dios es el todo en sentido absoluto, que llena todo el cosmos, pero trascendiéndolo infinitamente, porque si no somos panteístas, o sea, nosotros no creemos que el todo es Dios. Dios es el todo en sentido absoluto, o sea, está en todo lo que vemos, pero está siempre más allá. Entonces, dice Yitzhak Luria, si Dios es el todo en sentido absoluto, que llena todo el cosmos, pero trascendiéndolo infinitamente, esto significa que para que exista lo que es, Dios se ha de alguna manera retirado, creando en su interior un espacio vacío, o mejor dicho, no lleno de su plenitud, como el útero en el vientre materno. Y esto se llama en hebreo tzimtzum, retracción, contracción de Dios. O sea, Dios se habría autolimitado para hacer ser al otro de sí mismo, el mundo y el hombre. O sea, Dios, no es que Dios se autolimita porque Dios es infinito, pero Dios deja espacio al otro de sí, deja espacio al mundo, a nosotros. Entonces, ya en la creación habría una especie de kenosis divina. Esta es una doctrina que se llama, como ya he dicho, tzimtzum, en hebreo, retracción, contracción, y es verdad que puede ser peligrosa porque puede desembocar en el emanacionismo, no quiero ponerme en esto, pero hay en esta doctrina del tzimtzum, o en esta concepción del tzimtzum, un punto de partida que une la tradición judía y la cristiana y que está relacionado con el concepto de reparación. O sea, el mundo creado por Dios, por mucho que haya sido creado maravilloso, como se dice en hebreo, tov meod, o sea, bueno, muy bueno, según el logos, o sea, según la sabiduría divina, y el mundo creado por Dios, por mucho que sea un reflejo de la belleza y la armonía divinas, sin duda, pero no participa de toda la plenitud divina, sino que siempre conlleva una precariedad esencial, un vacío. Y esto se debe esencialmente a dos razones. En primer lugar, la creación divina implica nuestra libertad, el libre albedrío de los ángeles y de los hombres. Entonces, ángeles y hombres tienen la posibilidad de hacer el mal. Los ángeles una vez para siempre, por eso los demonios ya han decidido, entonces ya no pueden cambiar su condición porque no viven en la historia como nosotros. Entonces hay ángeles malvados y ángeles buenos que siempre permanecerán así, no se pueden convertir. Y también el libre albedrío de los hombres, que tienen la posibilidad de convertirse. Y en segundo lugar, el mundo creado contiene en sí mismo una perfeccionabilidad, claramente, y de aquí se comprende la importancia en el judaísmo de lo que se llama el tikkun olam, o sea, la reparación, la corrección del mundo. Esta es una expresión que se remonta a la Mishnah, pero en torno a ella se desarrolló una concepción según la cual el mundo lleva consigo un vacío que debe ser reparado, que debe recomponerse. Entonces el tikkun olam, la reparación o la corrección del mundo,
encuentra su eje central precisamente en este restablecimiento del orden ideal. Y entonces el cosmos no solo debe ser sanado de una herida, sino tiene que ser llenado de su vacío. Entonces, según el judaísmo, nosotros vamos hacia la Geulá, la redención final, y esta es obra del Mesías, de Dios. Pero la tarea del hombre es acelerar su llegada y contribuir al Tikkun Olam, a la reparación del mundo. O sea, el hombre está llamado a llenar con su conducta el vacío de redención en el mundo, aunque claramente solo el Mesías pueda obtener la Geulá, la redención. Entonces ahora vamos a la visión cristiana. Según nosotros, los católicos, el verdadero vacío proviene del libre albedrío, o sea, de la libertad del hombre y de su consiguiente pecado. Entonces, en el libre albedrío residen todo el drama de la historia y todas las tribulaciones del cosmos, ya que el bien y el mal que el hombre realiza tienen una resonancia social, y más aún, una resonancia cósmica. Esto es importante para la Cuaresma. No son nuestros pecados pequeños, sino que nuestros pecados tienen una influencia en la humanidad, en la comunidad y en el mundo y en el cosmos. Tienen una resonancia cósmica. Y también la santidad. La santidad tiene una resonancia universal, cósmica. Entonces, la historia de la salvación nace de la libre iniciativa y de la gracia, del amor de Dios, que quiere llenar el desequilibrio cósmico y el vacío óntico, o sea, el vacío existencial, profundo, esencial, causado por el pecado del hombre, por nuestros pecados. Entonces, esto es importante porque nos permite repensar de manera nueva las categorías teológicas de expiación y redención en términos más existenciales. O sea, Dios está presente incluso en el vacío más profundo, se manifiesta incluso en la noche oscura del sufrimiento y la muerte. Dios está allí donde parece que no está, en nuestro nada existencial, en nuestra nada existencial. Y por eso el orante del Salmo declara con gran confianza: si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al infierno, allí estás tú, en el sentido, no el infierno, claramente que es la condena definitiva, en el sentido de Sheol, o sea, del profundo de la muerte. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Que Dios está en la nada más profunda del hombre y de la historia, está en nuestra nada, porque no hay nada que Dios no pueda habitar excepto el pecado, que sin embargo Cristo inocente tomó sobre sí y destruyó. Y esta es la única respuesta al nihilismo contemporáneo. Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser como Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó, ekenosen en griego, se vació de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Entonces, en su kenosis, en su vaciarse, Cristo se aniquila a sí mismo para ir al encuentro nuestro, mientras que en su ascensión llena al hombre, a todos nosotros y al cosmos de su plenitud. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para ser la plenitud de todas las cosas. No en vano los primeros judeocristianos llamaban a Cristo la plenitud de los mundos o la plenitud de los siglos. Entonces, con su kenosis, es decir, vaciándose, Cristo nos llenó de su pleroma, de su plenitud. Y por eso nosotros estamos llamados a vivir
la kenosis de Cristo, su vaciarse para participar también de su plenitud. Y esto es el camino de la Cuaresma hacia la Pascua. Ahora vamos a meditar sobre esto con otro canto para levantar nuestros ojos en la cruz, para fijar nuestros ojos en la cruz. Se ha apagado la luz, ya lloran los cielos por aquel hombre del madero que por amor su vida dio. Con su último aliento al cielo exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo del templo en dos se partió cuando el Señor en un suspiro expiró. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, Jesús, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces, para concluir este episodio, quiero decir que la morada de Dios en el lugar vacío del Santo de los Santos, del que hemos hablado, o sea, la morada de Dios en este lugar vacío del Santo de los Santos sobre el propiciatorio, manifestaba su proyecto de llenar el mundo con su presencia y, en definitiva, de hacer que todos nosotros accediéramos a su vida divina. Y todo este proyecto de amor de Dios culmina en Cristo, por medio de cuya sangre derramada en expiación nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, al cielo, a través, como dice el autor de la carta a los Hebreos, del camino nuevo y vivo que Cristo inauguró para nosotros a través del velo, es decir, su carne. O sea, quiero decir que en todo el universo sigue existiendo, por así decirlo, un espacio que Dios no domina totalmente, aunque sea el Señor del cielo y de la tierra, y los cielos y la tierra están llenos de su gloria, pero hay un vacío. ¿Qué vacío? El vacío que es nuestra libertad, nuestro libre albedrío, porque nuestra libertad puede parar la omnipotencia de Dios, tan grande es la libertad humana. Y este vacío que tenemos, que corresponde también a un vacío cósmico, y por eso Pablo vincula la revelación de los hijos de Dios a la liberación del cosmos de la corrupción, este vacío es llenado solo por la plenitud de Cristo, que hace de nosotros el santo de los santos, el templo de Dios, como dice San Pablo. Así se entiende por qué el propiciatorio, lugar de la nube luminosa, vacío que Dios llena, ha inspirado a los místicos cristianos, como por ejemplo a San Juan de la Cruz, que dice así: el Señor ordenó que el altar en el que debía estar el arca de la alianza por dentro estuviera vacío, para que el alma comprendiera cuánto Dios la quiere vacía de todas las cosas, a fin de que sea un altar digno en el que more su majestad. Esto puede ser el proyecto de la Cuaresma. Y sigue San Juan de la Cruz: leemos en la Sagrada Escritura que cuando Salomón terminó la construcción del templo, Dios descendió en tinieblas y lo llenó de tal manera que los hijos de Israel no podían ver nada. Entonces Salomón les habló y les dijo: el Señor ha prometido morar en la oscuridad. También a Moisés se le apareció Dios en el monte en la oscuridad, en la que estaba escondido.
Y todas las veces que Dios se comunicaba, aparecía en la oscuridad, como se puede ver en Job, con quien, como dice la Sagrada Escritura, Dios habló desde el aire tenebroso. Estas tinieblas significan la oscuridad de la fe en la que se cubre la divinidad cuando se comunica al alma. Maravillosa esta afirmación de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. En todo esto que hemos dicho podemos finalmente comprender en toda su profundidad una afirmación de San Buenaventura que he citado al comienzo del episodio anterior, que dice así, y con esto vamos a concluir este episodio: Cristo es el camino y la puerta, Cristo es la escalera y el vehículo, como propiciatorio colocado sobre el arca de Dios y misterio oculto durante siglos. Quien mira ese propiciatorio, después de haberse convertido plenamente, mirándolo a Él, suspendido en la cruz, con fe, esperanza, caridad, con la devoción, la admiración, el júbilo, la estima, la alabanza y la alegría, celebra con Él la Pascua, es decir, el paso, para cruzar mediante la vara de la cruz el Mar Rojo, entrando desde Egipto en el desierto. Y aquí saborea el maná escondido, descansa con Cristo en la tumba casi muerto exteriormente, sintiendo sin embargo, en la medida de lo posible, según el estado de su camino, lo que en la cruz se le dijo al ladrón que estaba junto a Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Cristo es al mismo tiempo el propiciatorio colocado sobre el arca de Dios, el misterio oculto desde siglos, al que nosotros podemos acudir para celebrar la Pascua, saborear el maná oculto que es Cristo mismo, descansar con Él en la tumba, casi muertos exteriormente, pero para entrar con Él en el paraíso. Y esto es todo el camino de la Cuaresima, una entrada, una autopista a la Pascua. Entonces, muchas gracias, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y también os pedimos oraciones para la paz de Jerusalén, la paz de Tierra Santa y en Oriente Medio. Muchas gracias y hasta la próxima. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי